En una noche, en la casa, mi padre espiritual, la persona que me llevó a los pies de Cristo, oramos. Y yo no sentí que las estrellas se cayeron, no vino un rayo, no sentí ninguna cosa especial, pero sí sentí en mi corazón que había algo y tomé una decisión radical, nada más. Esta persona, como había batallado mucho conmigo, porque le digo que era yo bien piedra, bien duro, cuando termino de orar, me abraza. ¡Wow! Yo, espérate, cálmate, ¿qué traes? Y entonces yo lo hice a un lado, ¿verdad? Y ya que me subo a dormir, como de costumbre, prendo mi televisión, nada más para que me quedo dormido. Y dice mi esposa que llegó a verme, me vio y dijo: Señor, ¿de veras ya es una nueva criatura? Ay, no puede ser. Pero sí era una nueva criatura. Y entonces yo tuve que hacer cosas bien locas, bien difíciles. Porque yo salía a las 4 o 5 de la mañana a trabajar y no volvía hasta en la noche. Y no llegaba toda la semana y llegaba solamente para dormir y luego el domingo pues como era el día de descanso era mío, era para mí nada más. Entonces yo tenía que hacer lo mío, descansar, me lo merecía. Y entonces no había nada. No había nada en la familia. Pero entonces yo tuve que cerrar negocios, así literalmente, cerrar negocios. Y empezar a llegar a la casa por lo menos a comer. Entonces mi niño chiquito, tenía como 3 años. Llego. Oye, papá, ¿sí? ¿Qué haces aquí? Si no es domingo. ¡Ah! Y entonces yo dije, esto es real. Esto es de Dios. Y entonces, obviamente, mucha gente, entre ellos mi familia, se nos echaron encima. Que yo estaba acabando con todo el patrimonio que había hecho, que yo ya estaba tirando todo mi futuro, etcétera, etcétera. Y todo lo que ustedes puedan imaginar. Hubo algunos parientes que nos dijeron: no queremos que vuelvas a pisar esta casa. No quiero que contamines a mi gente, a mi familia. Y yo dije, pues, ¿qué estoy haciendo? Yo seguí, normal. Pero sí tuve que pagar un precio. Pero para mí no fue un precio que pagar. Simplemente fue algo que tenía que hacer. Nada más. ¿Por qué razón? Porque ahora Cristo en mi vida y a través del Espíritu Santo, yo no tenía ningún conflicto, ni tenía conflicto de intereses, ni tenía conflicto de nada en mi vida, porque empezamos a vivir la vida en el Espíritu. Y de inmediato, casi de inmediato, eso fue por noviembre, en febrero comenzamos la reunión de hogar con nuestras 2 familias y estos jóvenes que les digo. Y nunca más volteamos hacia atrás. Nunca más. Hasta la fecha. Ahora, me quedé con la compañía constructora, me quedé con otro negocio que tenía yo de vidrio, vendía vidrio, porque soy bueno para los negocios, ¿me entiende? Más o menos. Pero la vida en el Espíritu cambió totalmente la perspectiva de lo que yo entendía de lo que era el éxito, de lo que era el triunfar en la vida. Y triunfar en la vida no era hacerme millonario. El triunfar en la vida no era que me reconocieran, que tuviera fama en mi vida.
sino era el realmente vivir la vida de tal manera que pudiera yo vivir con mi familia, con mis hijos, en una armonía tal en donde la paz de Dios, en donde el gozo del Señor, en donde la seguridad estuvieran vigentes en la vida. Y así vivimos. Y Dios nos llevó de la mano. Y cuando yo veo, y mucha gente que puede ver las cosas que Dios ha hecho allá, y me pregunta, ¿y cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo se hace esto? Yo no sé. ¿Cómo voy a saber? ¿Usted cree que yo voy a planear lo que Dios hizo o lo que Dios va a hacer por su espíritu? Yo no sé lo que va a pasar mañana. Antier me estaba llamando por teléfono un pastor que tenemos en Monterrey, Rodolfo Garza, y voy a ir con ellos la semana que entra, y quería saber qué, cómo y cuándo de mi visita. Y yo le dije, pero si vivo al día, si apenas voy a ir a Panamá, y tú quieres que te diga yo ya de la semana que entra. No se puede. La vida en el Espíritu se vive cada día. Cada día. Cada día. Y si podemos aprender a vivirla cada día, entonces nosotros vamos a poder disfrutar de la vida que Dios nos da. Es más, dile al que está a tu lado, la vida es bella. La vida es preciosa. Estaba hablando ayer el pastor Tito de cómo el Señor hace cosas nuevas. Y lo nuevo es nuevo. Y yo espero lo nuevo. Porque ya lo que quedó atrás ya no es nuevo. Así como nos estuvo explicando. El Señor quiere hacer cosa nueva. Pero tú tienes que estar consciente de que Dios quiere hacer una cosa nueva hoy. Y luego mañana tendrá que hacer otra cosa nueva en ti. Pero tú tienes que estar preparado para eso. Tú tienes que estar esperando. Tú tienes que estar expectante de que Dios va a hacer una cosa nueva en ti. Cada día. Y eso es lo nuevo. Y eso es lo que realmente hace cambiar nuestra vida. Cuando nosotros estamos volteando hacia el pasado y ver lo que sucedió antes, y que en un momento dado puedes sentirte o gloriarte en alguna cosa del pasado, ya Dios no va a hacer cosas nuevas. Porque tú ya estás viviendo con los ojos mirando hacia atrás, en lugar de estar viviendo con los ojos mirando hacia adelante. Porque lo de adelante es nuevo, y si es nuevo es mejor, y si es mejor es porque es el Espíritu, y si es por el Espíritu es porque Dios lo quiere hacer así en tu vida. Por eso los dones para nuestra vida son de provecho. Ahora, ¿cómo puedo vivir en el Espíritu? ¿Cómo puedo vivir en el Espíritu? Primera cosa es dentro de la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios. Entonces, el único lugar más seguro en donde tú puedas vivir aquí en la tierra es cuando estás viviendo dentro de la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo hacer yo la voluntad de Dios? Eso es muy importante. No hagas lo que los demás hacen. Así de simple, no hagas lo que los demás hacen. No seas como ellos. El Señor dice, transfórmate. Dice la Escritura en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. No se hagan como, no se conformen o se hagan iguales a las personas que están afuera, ni como vivías antes, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad
de Dios agradable y perfecta. Si tú no puedes encontrar cuál es la voluntad de Dios para tu vida, es que tú sigues todavía conformándote a la vida que vives allá afuera. Sigues haciéndote igual que ellos. Y cuando tú estás así, nunca descubrirás cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. ¿Quieres vivir en el Espíritu? Tienes que hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo haces la voluntad de Dios? Transformando tu mente, renovando tu mente, no conformándote, no haciéndote igual a lo que ves afuera, no haciendo lo que los demás hacen, no haciendo ni siquiera lo que tú hacías antes. Entonces, ahora estás haciendo la voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta. Y es el Espíritu Santo el que nos guía a hacer la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos lleva claramente y el que nos dice cómo, el que nos avisa, el que nos está constantemente hablando para que yo pueda ahora hacer las cosas de una manera diferente. El Salmo 143, 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es el Espíritu Santo el que nos está guiando para hacer la voluntad del Señor. Entonces, esto es la cultura del reino. Es la cultura del reino. La cultura del reino penetrará y cambiará la cultura de la nación, de la cultura de la gente que está afuera. Cambiará totalmente la mentalidad, la cultura. En México, por ejemplo, nosotros tenemos arraigada en nuestra vida una cultura que se nos enseñó desde toda la vida en el siglo XX, toda la vida. Y esa cultura es una cultura de corrupción, de impunidad, de la mentira y de la mordida. ¿Saben lo que es la mordida? ¿No saben lo que es la mordida? Coima. Ok. Entonces, eso está arraigado. Cuando llega un policía y hace un trato con él, es que viene un mordelón y te viene a morder y te viene a sacar el dinero. ¿Me entiendes? Entonces está tan arraigada esa cultura que vivimos inmersos en ella todo el tiempo. Y no se va a cambiar jamás hasta que no venga la cultura del reino. Hasta que no venga la cultura del reino de Dios. Hasta que no venga el Espíritu Santo y transforme la vida de la gente. No un cambio, sino una transformación. Una transformación. A ver, vea usted a la persona que está a su lado. A ver, véala. ¿Cómo le parece? ¿Está guapo? ¿Está guapa? ¿Es bien parecido? Muy bien. Muy bien. ¿Usted cree que puede haber un cambio en su vida? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, si usted se quita los lentes, ya hay un cambio. Mire, ya hay un cambio. Si me quito la camisa, y no me la quiero quitar porque me voy a ver muy feo, hay un cambio. ¿Verdad? Si usted mañana, señorita de pelo largo, se presenta con el pelo corto, todo el mundo va a decir: ¡wow! ¡Qué cambio! Te ves guapísima, aunque no sea cierto, pero le dice, ¿me entiende? Porque se efectuó un cambio, pero un cambio no es una transformación. Un cambio no es una transformación.
Y lo que sucede con los cristianos es que pensamos que solamente con haber recibido a Cristo y nacer de nuevo y empezar la vida cristiana, ya está hecho. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Qué puede ser más grande, más transformador que haber muerto y nacido de nuevo? ¿Qué puede ser más transformador? Ninguna cosa. Pero ahí no se acaba tu vida. Ahí empieza tu vida. Y entonces tienes que vivirla en el Espíritu para que seas transformado permanentemente. Todo el tiempo. Yo a veces me desespero tanto con la gente porque llegan a recibir a Cristo y están al frente. Llegan llorando, arrepentidos y reciben al Señor Jesucristo. Y después ya no sabemos. Entonces yo digo, tengo que idear una manera. Si se nos permitiera que recibiera a Cristo ¡pum! Al cielo. ¡Pum! Al cielo. Qué bruto soy, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Pero la realidad es que acaba de empezar su vida. Y entonces necesita desesperadamente del Espíritu. Necesita desesperadamente de la vida en el Espíritu. Necesita inmediatamente descubrir que Dios le ha salvado con un propósito y que le va a llenar de dones y que le va a llenar del derramar de su Espíritu en su vida para que siga siendo transformado. ¿Ya me entendió? Es muy diferente. Es muy diferente. Entonces la vida en el Espíritu es otra cosa. Es otra cosa. Por eso dice, no se conformen. Y eso está en un presente permanente toda tu vida. No se conformen. No se conformen. No se conformen. No han llegado. ¿Cuántos ya llegaron al cielo? ¿Cuántos creen que si hoy llegara el Señor se irían al cielo? Sí, cómo no. Sí.